ecuaciones logarítmicas. ¿Por qué ecuación logarítmica? Porque la variable, o sea la incógnita, se va a encontrar en el argumento del logaritmo. Es decir, que va a estar afectada por la operación logaritmo. Entonces, para poder resolverla debemos despejar x. Para ello podemos utilizar tanto la definición del logaritmo como las propiedades de los logaritmos. Depende de la ecuación. En este caso, como es logaritmo igual a un número, podemos aplicar directamente la definición. La definición me dice que la base elevado al resultado me da el argumento. Entonces, 2 a la menos 1 es igual a x menos 1. Esto por definición de logaritmo. Por lo tanto, resolviendo 2 a la menos 1 igual a 1 medio, despejo x, paso el 1 por el otro lado, y me queda que x, podemos ponerlo de este lado, es igual a 3 medios. Y ese es el resultado de la ecuación. Si yo quiero saber si hicimos bien la ecuación, si la resolvimos bien, o si esta realmente es la solución, tenemos que sustituir el 3 medios en el comienzo, o sea, en la ecuación original. Y si lo sustituyo y se verifica esa igualdad, entonces ese es el resultado de la ecuación. Si nosotros en lugar de la x ponemos 3 medios, me queda 3 medios menos 1. Eso es igual a 1 medio. El logaritmo en base 2 de 1 medio me da menos 1. O sea que verificaría la ecuación. Por lo tanto, 3 medios es la solución de... En este otro ejemplo tenemos dos términos, o sea, el logaritmo en base 3 de x más 4 más el logaritmo en base 3 de x menos 4 igual a 2. ¿Sí? 3 términos en total. Pero ¿qué pasa? A diferencia del ejemplo anterior, no podemos aplicar la definición, porque no tenemos un solo logaritmo, tenemos dos logaritmos. Entonces no podemos aplicar la definición para poder despejar a la x que está dentro del argumento. Pero sí lo que podemos hacer es utilizar las propiedades. Fijémonos que el logaritmo de la suma, siempre y cuando tenga la misma base, proviene del logaritmo de un producto. Miremos aquí. Logaritmo en base b de x por y es igual al logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. Es decir, que nosotros en este ejercicio tendríamos esta parte de la propiedad. Lo que deberíamos hacer es expresarlo como producto para lograr tener un solo logaritmo en vez de dos logaritmos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Esto lo vamos a reducir al logaritmo en base 3 de x más 4 por x menos 4. Todo esto va a ser el nuevo argumento del logaritmo. ¿Sí? ¿Por qué lo hicimos? Y vamos a decir acá que por propiedad número 3. ¿Sí? Es la número 3. Que vemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Nosotros tenemos la suma de los logaritmos y lo expresamos como producto. Muy bien. Entonces ahora sí tenemos un solo logaritmo igualado a un número. Por lo tanto aquí ya sí podemos aplicar la definición de logaritmo. Es decir, que 3, que es la base, elevado a la 2, es igual a x más 4 por x menos 4. Muy bien. De esta manera logramos sacar la palabra logaritmo que me impide poder trabajar con la ecuación que está en el argumento. Ya ahora puedo resolverlo como cualquier ecuación de primer grado o de segundo grado que ya trabajamos anteriormente. Bueno, 3 al cuadrado me queda 9. Aplicamos la propiedad distributiva. Me queda x por x, x cuadrado. X por menos 4x, más 4x, y 4 por menos 4, menos 16.
Estos dos términos son iguales y de signo contrario se cancelan, por lo tanto me queda 9 igual x cuadrado menos 16, pero yo quiero saber cuánto vale x, es decir que hay que despejar la x. Paso 16 positivo y me queda 25. ¿Sí? Al resolver esta ecuación, queda que x es igual a más menos. Recordemos que la raíz cuadrada tiene dos soluciones, la positiva y la negativa. Es decir que acá va a salir x1 igual a 5 y x2 igual menos 5. El tema es el siguiente. ¿Cuál de las dos es solución de la ecuación? O si son las dos. Bueno, para eso vamos a sustituir en el comienzo, no aquí sino aquí, por cada una de ellas. Si sustituyo por 5, 5 más 4 es 9, logaritmo en base 3 de 9, 2, ¿sí? Si sustituyo por 5 acá, 5 menos 4 es 1, logaritmo en base 3 de 1 es 0, entonces 2 que me daba este más 0 me da 2, verifica la ecuación. Quiere decir que esta seguro solución. Probamos con menos 5. Si yo pongo menos 5 acá, menos 5 más 4 me da menos 1. Y logaritmo en base 3 de menos 1 no existe, dado que no podemos calcular logaritmo de un número negativo. Por lo tanto, la única solución de esta ecuación va a ser x1. Bien, en este ejemplo separamos en términos, pero si observamos los logaritmos, si bien los dos son en base 5, los argumentos no son iguales. Este es x y este es 2 por x. Es decir que yo no podría restar estos logaritmos. Si fuesen iguales, si este fuese x, podríamos decir 4 logaritmo en base 5 de x menos 3 logaritmo en base 5 de x es un logaritmo en base 5 de x. Pero como aquí tenemos x y acá 2x, no son iguales los argumentos, y aunque las bases sean iguales, no son iguales los logaritmos. Pero lo que podemos hacer es igual tratar de llevarlo a un solo logaritmo, porque la idea es tratar de llevar la ecuación a que me quede logaritmo igual a un número, usando las propiedades. Por ejemplo, ¿de qué manera en este caso? Los números que están delante de los logaritmos los vamos a subir como exponente usando la propiedad número 5. O sea, nosotros acá tenemos 4 logaritmo 5 de x, que sería n logaritmo en base b de a. Si yo lo subo a la n, estoy usando esta parte de la propiedad. Entonces, en este caso me quedaría logaritmo en base 5 de x elevada a la cuarta. ¿Sí? O sea, tengo esto, lo reemplazo por esto. Es una igualdad, es una propiedad, da lo mismo usarla así o usarla así. Bajo menos. Lo mismo hago con el 3. ¿Sí? El 3 va a subir como exponente de la x usando la propiedad 5. Entonces me queda logaritmo 5 de 2x elevado a la 3 igual a 0. Muy bien. Al lado vamos a poner por propiedad número 5. Ese paso es por esa propiedad. Siguiente paso. Tengo una resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Entonces puedo usar la propiedad número 4, que dice que el logaritmo de la división se transforma en resta de los logaritmos. Yo ahora voy a hacer el camino a la inversa. La resta de los logaritmos la transformo en división, en logaritmo de la división de cada argumento. Si aplico eso mismo en este ejercicio, sería el logaritmo 5 de x a la cuarta dividido o sobre es lo mismo, 2x al cubo igual a 0. Y ahora me queda un solo logaritmo, igual a un número, que es el objetivo para poder aplicar la definición y liberar a la ecuación de la palabra o de la operación logaritmo.
Igualmente, antes vamos a resolver acá en el argumento. Sabemos que esto se puede simplificar o restar los exponentes, dado que es una división de potencias de igual base. Entonces me queda logaritmo 5 de 1/2 por x igual a 0. En este es el momento en donde voy a aplicar la definición del logaritmo. 5 elevado a la 0 igual a 1/2 de x. Todo número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, esto es 1 igual a 1/2 de x. Despejo la x, pasa multiplicando y me queda x igual 2. Muy bien. El tema es saber si esta es la solución. Para saber si es la solución, lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí por 2. Bien, yo reemplazo en x por 2, pero el inconveniente que tengo es que esto me va a dar un número aproximado. ¿Por qué? Porque tengo base 5, entonces no voy a poder calcular exacto. Pero sí tiene sentido, porque si yo pongo 2 acá, logaritmo de un número positivo, o 2 por 2, 4, logaritmo de un número positivo. O sea, sigue siendo logaritmo de un número positivo, se puede calcular. Bueno, observemos este ejemplo. Aquí tenemos también 3 términos, pero hay una diferencia con el anterior. Que si bien tiene la misma base, en este logaritmo el que está elevado al cuadrado no es la x, sino es la función logarítmica. En cambio, en este logaritmo, el logaritmo no está elevado al cuadrado. Es un logaritmo elevado a la 1. Es decir, que estos no son iguales, estos logaritmos. Y además el 4 no tiene ningún logaritmo, es un término independiente. Pero esto podríamos tratar de llevarlo a algo conocido, porque aplicar propiedades no podemos, ya que acá no hay logaritmos, y no hay logaritmo de la resta, ni de la suma, ni de la multiplicación, de la división, de la potencia. Entonces no podemos utilizar las propiedades de los logaritmos, tampoco podemos utilizar la definición. Pero podemos utilizar lo que hicimos para las ecuaciones exponenciales, que era el método de sustitución de variable. Es decir, si yo encierro solo el logaritmo en base 2 de x, sin la potencia 2, y lo sustituyo por una variable auxiliar, cualquiera que no sea x, por ejemplo z, ¿en qué voy a convertir esta ecuación logarítmica? Fíjense, el logaritmo 2 de x lo reemplazo por z, me queda z cuadrado, que estaba elevado a la 2, menos 5 por z, más 4 igual a 0. Esto, como nosotros vimos anteriormente, es una cuadrática. Es decir, que nosotros podemos resolver esa cuadrática en z, en vez de en x, en z, utilizando la fórmula resolvente. Recordemos la fórmula resolvente, que me sirve para resolver este tipo de ecuaciones. Muy bien, ¿quién era a, b y c en esta ecuación? Recuerden los coeficientes a, b y c. A es 1, el que acompaña x cuadrado, b es menos 5, el que acompaña, perdón, x cuadrado no, z cuadrado, b es menos 5, el que acompaña a z, y c el término independiente, 4. Si reemplazo por esos valores, en la fórmula me queda menos b, el opuesto de b, si acá es menos 5, menos b va a ser más 5, porque es el opuesto, menos menos queda más. Más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, menos 4 por a que es 1 y por c que es 4, sobre 2 por a que es 1. Muy bien, resolvemos todo eso y me queda raíz de 25 menos
16 sobre 2. O sea, raíz de 9 sobre 2. Y de acá salen las dos soluciones. Pero recordemos que la variable que estoy usando es z. Entonces va a ser z1 igual a 5 más 3 sobre 2. 5 más 3 sobre 2, que es 8 medios, igual a 4. Y z2, que es 5 menos 3 sobre 2. O sea, 2 sobre 2, que es 1. Quiere decir que z1 es igual a 4 y z2 es igual a 1. Pero yo no quiero resolver la ecuación en z, nosotros queríamos resolver la ecuación en x. Entonces volvemos a la sustitución. ¿Y quién era z? Z era logaritmo 2 de x. Entonces tengo que sustituir a z1 por logaritmo 2 de x y a z2 también por logaritmo 2 de x igual 1. Muy bien, entonces acá para resolver esto, definición, 2 elevado a la 4 igual a x. 2 a la cuarta es 16. Acá tenemos una solución. Vamos con la otra. 2 a la 1 igual a x. 2 a la 1 es 2. Este sería x2. Bien, veremos si estas dos soluciones corresponden a esta ecuación o si va una o ninguna. Para eso sustituimos x1, 16 en x. Si yo pongo logaritmo 2 de 16, se puede resolver. Logaritmo 2 de 16 se puede resolver, entonces esta también es solución. Vamos con x2. Donde dice x tengo que poner 2. Logaritmo 2 de 2 tiene solución, logaritmo 2 de 2 tiene solución. En este caso, a diferencia del anterior, las dos son soluciones de la ecuación. Lo que significa que esta ecuación tiene dos soluciones distintas. Usamos método de sustitución de variables como si fuese un bastoncito que nos ayudó a llegar a el valor de la x.